Hola, soy Raúl Barrea, tu profesor de física, y esto es Física Desmitificada. En este video vamos a hablar sobre las ecuaciones de Newton. Vamos a escribir las ecuaciones de Newton para un objeto que se mueve a lo largo de un plano inclinado y vamos a utilizar obviamente la información que encontramos cuando describimos las componentes de cada una de esas fuerzas a lo largo del eje X y del eje Y. Como les dije anteriormente, vamos a hablar entonces sobre las ecuaciones de Newton para resolver el problema del cuerpo a lo largo del plano inclinado, pero utilizamos las ecuaciones de Newton a lo largo del eje X y las ecuaciones de Newton a lo largo del eje Y para resolver el problema separando lo que ocurre a lo largo de un eje y a lo largo del otro eje. Eso es fundamental para que no nos confundamos y no mezclemos las cosas que ocurren a lo largo del eje X con las del eje Y. Entonces, lo primero que hacemos es comenzamos escribiendo las ecuaciones de Newton, que dice que la suma de las fuerzas a lo largo del eje X será igual a la masa del objeto que estamos analizando y multiplicado por la aceleración a lo largo del eje X. Y en el caso de la componente Y, digamos que la suma de las fuerzas en la dirección Y igual a la masa del objeto multiplicado por la aceleración en la dirección Y. Básicamente escribimos la misma ecuación para el eje X y para el eje Y. Y entonces ahora vamos a empezar a poner cuáles son las fuerzas en un eje, cuáles son las fuerzas en el otro y analizar entonces de ahí en adelante qué vamos a hacer con esas ecuaciones. Vamos a empezar con el eje Y. Sabemos que el objeto no se mueve a lo largo del eje Y, por lo tanto la aceleración a lo largo de este eje es 0. Entonces esta parte de la ecuación va a ser igual a 0. Ya sabemos esto, esta es la parte del lado derecho de la ecuación. En el lado izquierdo de la ecuación vamos a poner cuáles son las fuerzas. En el sistema que habíamos encontrado anteriormente veíamos que teníamos una fuerza que es la fuerza normal, que va a lo largo del eje Y en la dirección positiva, por lo tanto vamos a decir que esta componente es positiva. Y luego la componente en la dirección Y de la fuerza de gravedad, pero como esta va en la dirección negativa, vamos a decir esta fuerza menos la componente de la fuerza de gravedad en la dirección Y. Esta componente es negativa. Entonces vamos a decir que la normal, fuerza normal menos la fuerza de gravedad en la dirección Y, su componente, igual a 0. Esto nos da directamente la solución de este problema en la parte Y. Ok, entonces si Fn, que es la fuerza normal, menos la fuerza de gravedad en la dirección Y igual a 0, podemos decir entonces, obviamente, que la fuerza normal es igual a la componente Y de la fuerza de gravedad. Pero sabemos también que la fuerza de gravedad, su componente Y, es igual al valor de la fuerza de gravedad multiplicada por el coseno del ángulo, el ángulo del plano inclinado. Por lo tanto, la fuerza normal en este caso va a ser igual a la fuerza de gravedad multiplicada por el coseno del ángulo del plano inclinado. Ya resolvimos entonces una de las incógnitas que teníamos, que cuál es el valor de la fuerza normal en este caso. Y como ven ustedes, está claro que no es igual a la fuerza de gravedad, como muchas veces muchos estudiantes se equivocan por causa de eso. En este caso tenemos que tener en cuenta la función coseno del ángulo para este problema. Ok, entonces ahora nos vamos a enfocar en el eje X. ¿Qué es lo que ocurre en el eje X? Vamos a poner de este lado todas las fuerzas actuantes. Tenemos tres fuerzas: la fuerza de tensión, que está a lo largo del eje X hacia arriba, por lo tanto positiva; la fuerza de rozamiento o fricción, que está en la dirección opuesta, por lo tanto es negativa; la fuerza de la componente en el eje X de la fuerza de gravedad, que también está en la dirección opuesta a la dirección hacia arriba, por lo tanto es negativo, igual a la masa del objeto multiplicado por la aceleración del objeto a lo largo del eje X. Estas son las dos ecuaciones que vamos a utilizar para resolver el problema. En el paso número 8 vamos entonces a utilizar estas dos ecuaciones para resolver cualquiera de los problemas que tenemos en cuanto al objeto moviéndose en el plano inclinado. Muy bien, eso es todo por este video. Ya encontramos las ecuaciones de Newton y ya describimos las ecuaciones de Newton para el eje X y para el eje Y. Y ya encontramos cuáles son las dos ecuaciones que vamos a utilizar para resolver el problema. Por lo tanto, lo único que nos queda ahora es incorporar los valores numéricos de acuerdo a la información que nos ha dado la descripción del problema, de acuerdo a la pregunta que estamos tratando de resolver. Pero con esos valores numéricos ya estamos resolviendo el problema y ese sería el paso número 8.
Entonces eso es todo por este video. Obviamente si quieren saber un poco más sobre los otros pasos anteriores que yo les mostré al principio, pueden encontrar en la descripción todos esos enlaces, van a encontrar videos específicos de cada uno de estos pasos. Les explico qué cosas son las importantes, qué cosas tienen que tener en cuenta, cuáles son los errores más comunes y por supuesto también van a encontrar enlaces de problemas concretos que yo utilizo ya con valores numéricos, donde yo les escribo todas estas cosas, pero utilizando directamente las soluciones finales, porque ya hemos resuelto el problema. Y ahí les voy a mostrar exactamente cómo encontrar los valores de acuerdo a la pregunta que se les hace en ese problema en particular. Entonces eso es todo por este video, nos vemos en la próxima. Hasta entonces.